los hermanos pues afectados también, pues sí seguimos orando. Damos gracias al Señor por los hermanos que se conectan también a través de la plataforma del Facebook Live en esta noche, y a Dios damos la gloria y la honra. Salmo 144, el cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va por el cielo decimos amén. La palabra del Sagrado Escritor: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mi. Verse 3. Oh Jehová, haciendo una pregunta: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? 4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humee. 6. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. 7. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. 8. Cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David tu siervo. 11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. 13. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos. 14. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ¿quién? Jehová. A Dios sea la gloria y damos gracias al Señor. Sí, mi Dios, por esta aleluya. preciosa palabra que acaba de ser leída, alabado Dios, y cada promesa en cada uno de estos versos que también trae una promesa para nosotros. Alabado sea el Señor. Le damos gracias a Dios por este privilegio, haciendo un recordatorio que ustedes no están ajenos a los cambios, alabado Dios, climáticos que estarán sucediendo ya a partir de mañana en la tarde. Hermano, alabado sea el Señor. Así que estaremos atentos a lo que estará sucediendo, y eso pues dispondrá si estaremos aquí presentes o no. Alabado Dios, ya que lo que está anunciando, ustedes ya saben lo que es el Black Ice, las condiciones que aquí en Texas muchos tristes y lamentablemente no saben conducir. Alabado Dios, y nosotros nos queremos guardar, alabado Dios, y vamos a ser precavidos, alabado Dios. Así que vamos a esperar, y si el Señor le place llevárselo para otro solo lugar, que se lo lleve, alabado Dios. A Dios damos la gloria y la honra. Padre, gracias te damos por tu palabra que es vida, Dios. Sí, Señor. Eterno, tu palabra, Padre mío, es la verdad. Yes. Gracias por este privilegio, Señor, por el clamor, el tiempo de la oración, Señor, en la cual pudimos compartir contigo, Señor, nuestras inquietudes, el anhelo y el deseo. Alabado Dios. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, que acaba de ser leída. Yo te pido, Señor amado, por esta caja de petición, cada una de estas peticiones que están aquí, que mis hermanos cada día depositan. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias por las que has contestado. Gracias cuando escuchamos palabras de testimonio de los labios de la vida del pueblo, de la grandeza de tu amor y como tú te has glorificado. Permítenos seguir escuchando palabras de testimonio en sus labios, de cómo tu mano bella. Bendito Dios, aleluya. Padre, la esperanza en ti, la vergüenza. Por lo cual en el nombre de Jesús creemos, por Yes. corazón tenemos esta cajita. Glory, alabado, aleluya. Y clamamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. You are faithful, para que no Lord. sea como Aleluya. tú quieras, no como nosotros queramos, sino sabiendo que en tu tiempo, Yes. conforme a tu bella y divina voluntad,
tú habrás de glorificarte. Yo te pido por la vida de cada uno de los docentes, los maestros. Te pido que les uses una vez más, las maestras de los niños, la maestra, Señor, de los juveniles, jóvenes, en el nombre de Jesús, y el maestro de los adultos, que estaremos aquí en esta nave sentados para recibir la instrucción de tu Sí, palabra. mi Dios, aleluya. Habla en nuestras vidas. Y de igual manera el pueblo que se conecta a través de la plataforma del Facebook Live, a la vida de nuestros hermanos, amigos, familiares, siervos y ministros con los cuales podemos compartir estas grandes verdades. Yes. Usa tu siervo, el hermano Ángel. Sí, Señor. Usa a la hermana Lynn allí en su cuarto con los niños. Alabado Señor, Dios. Alabado Dios. Y de igual manera la hermana Senia, Señor amado. A ti damos la gloria y la honra. Te damos gracias en este día, Señor, por nuestra hermana Anaís, Señor, que cumplió sus 14 añitos de vida. Sí, Señor, qué lindo. Que siga tú prosperándola, bendiciéndola, Bendícela, por mi Dios, sobre en todas el las cosas, llenándola de tu presencia, Espíritu Santo. Padre mío, que sean tus propósitos divinos cumpliéndose sobre su vida. Alabado Dios. En el nombre de Jesús. Proclamamos y declaramos por los méritos de Cristo que es tu pertenencia, al igual que cada uno de nuestros niños jóvenes, nuestras vidas a ti te pertenecen, para que seas tú haciendo como quieras, Yes. así podamos servirte, Yes, Lord, yes. y disfrutarnos y deleitarnos en ti. A ti damos la gloria y la honra. Gracias por tu presencia. Una vez más, Espíritu Sadaka y Kema. Espíritu Santo, Yes, we praise your holy name, Lord. Tú que eres, Señor Dios, Aleluya. Señor nuestro, síguete paseando y haciendo una vez más conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases. Alabado sea el Señor, alabado Dios. A Dios damos la gloria y la honra. Dejamos por aquí al maestro de los adultos, nuestro hermano Ángel. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Grande eres tú, Señor Jehová. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a leer el estudio bíblico número 3, gloria a Dios, que lleva por título Fundado y sustentado en la roca. Fundado y sustentado en la roca. Gloria a Dios. Cuando hablamos de algo fundado, es algo que está fundamentado o apoyado o cimentado, gloria al Señor, y sustentado, es sostenido, mantenido, gloria a Dios, o alimentado. Puede ser fundado y sustentado en la roca, con el fundamento, que es la palabra de Dios, y la roca, que también es Cristo, es que debemos estar todos fundamentados, gloria a Dios. Aleluya. La base bíblica en esta noche se encuentra, gloria a Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 10, versículo 1 al 10, para aquellos que no tienen el expositor todavía. Gloria a Dios. Y para aquellos que nos siguen en el Facebook, pueden seguirnos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Gloria al Señor. Antes de leer lo demás, vamos a la lectura antifonal. Gloria a Dios. Dice Primera de Pedro 2:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Qué lindo, Señor, gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Este estudio bíblico tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. El número 1 dice: afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra. Cuando hablamos de afianzar, es de sujetar, reforzar o sostener. Gloria a Dios. O establecer nuestro conocimiento en Cristo y en su palabra. Gloria a Dios. La número 2 dice analizar la sensación de confianza que produce la verdad. Cuando analizamos, examinamos, estudiamos y observamos, gloria a Dios, analizamos la sensación de confianza que produce la verdad, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. La número 3 dice edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo. Cuando tú edificas algo, estás construyendo, fabricando o fundando algo. Gloria a Dios. Así que estamos fundados, gloria a Dios, edificados en la casa espiritual y el sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio santo, gloria a Dios. Vamos a leer el pensamiento central. Por aquí, la hermana Lilian, léame el pensamiento central. Las religiones del mundo se fundan en ideas humanas, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo. Amén. ¿Qué usted entiende por esto? Las religiones de este mundo, el hombre fue que las ha creado. Amén. Y vive en su propia vida. Pero la fe que tenemos en Cristo es donde nos fundamentamos principalmente, que es la piedra viva, que es Cristo. Amén. Está fundada en la palabra de Dios y en la piedra viva que es el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la fe que nosotros tenemos no la fundó ninguno, sino Cristo. Y antes de Cristo, pues, aleluya, ya Dios era el que estaba, gloria a Dios, aquí. Y fue el que fundó toda la religión cristiana, que después fue llamada cristiana cuando dice que estaban unas personas, gloria a Dios, en cierto lugar, y allí fueron llamados cristianos a todos aquellos. Amén. En Antioquía, gloria al Señor, ahí fueron llamados todos cristianos en ese momento. Vamos a leer el texto áureo. Gloria a Dios. Hermano Richard. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Pedro 2:7.
Gloria a Dios. Este texto lo vamos a dejar porque está entre los versículos que vamos a leer, que leímos antífona, pero lo vamos a discutir cuando lleguemos a ese verso. Gloria a Dios. Los datos acerca de este tema, dice la enseñanza, el propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual en la cual se ofrezca continuamente sacrificios de alabanza a su nombre. El autor es el apóstol Pedro y los personajes Pedro y los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. Gloria a Dios. La fecha del libro probablemente desde Roma entre los años 62 y 63 después de Cristo. Y el lugar a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gloria a Dios. Tenemos un mapa. Gloria a Dios por aquí. Dice que ahí fue donde Pedro llevó el mensaje de la palabra de Dios, pero esa región ya había sido evangelizada por el apóstol Pablo. Gloria a Dios, en sus viajes misioneros. Así es que cuando Pedro llegó, ya muchos de ellos conocían del evangelio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El bosquejo tiene 3 partes. Y la número 1 es la preparación personal para ser edificados en Cristo. La número 2, la piedra viva para unos y de tropiezo para otros. Y la parte 3, nuestros deberes y privilegios como nación santa y pueblo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir a la introducción antes de comenzar con los versos. Dice la introducción que este apóstol de Jesucristo que escribió esta epístola se llamaba Simón, que es el nombre de Pedro, nombre muy común entre los hebreos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús tuvo a bien darle el nombre arameo Cefas, que traducido al griego Petros, que significa piedra. Ese cambio de nombre tuvo lugar cuando Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús en Betsaida, y le fue confirmado cuando Jesús y sus discípulos andaban por la región de Cesarea de Filipos, al noreste del mar de Galilea, cuando Pedro confesó por revelación divina que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Él le dijo: yo también te digo que tú eres Petros, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta pedra o roca, edificaré mi iglesia. Aunque los dos términos tienen el sentido de piedra, hay diferencia entre el nombre que le da a sus discípulos, a su discípulo, y el que usa para referirse al fundamento de la iglesia. La roca o Petra no era Pedro, como enseñan los católicos, pues un hombre jamás puede ser un fundamento sólido y permanente para la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo, como dice Efesios 2:20 al 22, y así lo entendió el mismo Pedro, como lo veremos aquí, y no solo reconoce a Jesús como la piedra viva, litón sonta, sino que todos los creyentes en Jesús se convierten en piedras vivas, litoisontes, por hacer la misma confesión que él hizo. Las frases que Pedro usa aquí al describir a la iglesia son casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios y pueblo de Dios. Gloria al Señor. La parte de desarrollo del estudio, la primera parte, es la preparación personal para ser edificados en Cristo. Esto está en la lectura antifrán que hicimos, el versículo 1 al 3. El hermano Carlos, ¿no lo puede leer?
del 1 al 3. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Aquí están una etimología y definiciones. La palabra desechando, que está en el versículo 1, ese término apodemenoi viene del verbo apodeo, rechazar o echar fuera, sacar algo que está causando mal. También está la palabra detracciones. Este vocablo viene del griego catalalia, formado de dos palabras, kata, contra, y laleo, hablar. Casi siempre se traduce como murmuración, que es el mal hábito de hablar en contra de alguien. Y también en esos versículos, en el 2, habla de la leche espiritual no adulterada. Esa es la frase griega logikon adolon, gala, que podría traducirse como leche racional pura. Pero la palabra racional debe tomarse en el sentido que aparece en Romanos 12:1, donde se habla del culto racional. Gloria a Dios. El inciso A, una limpieza espiritual a fondo. Gloria a Dios. El versículo 2, capítulo 2, versículo 1. La figura que el apóstol usa en esos 3 versículos ilustra muy bien el mensaje de la alimentación espiritual y el desarrollo cristiano. Recordemos que al final del capítulo anterior, él se refirió al acto divino por el cual el pecador se convierte en un recién nacido espiritual. En primer lugar, nos habla de un proceso de limpieza profunda efectuada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Qué bien le puede hacer a un bebé espiritual el alimentarse con la palabra de Dios si todavía queda en él algunos residuos de la antigua naturaleza? En la vida natural, cuando el organismo de un niño está lleno de parásitos y gérmenes, por más que se alimente, no puede crecer ni desarrollarse. Es necesario empezar con una purga o un purgante o limpieza total, a fin de que los esfuerzos por alimentarlo no sean en vano. En 1 de Pedro 2:1 dice que el autor ordena a sus lectores que hagan un análisis clínico de su vida espiritual para detectar los elementos pecaminosos, gloria al Señor, y desecharlos. Sabemos que cuando venimos al Señor estamos llenos de ¿qué? De cosas que son pecaminosas, de mucho pecado, gloria a Dios. Y tenemos que desecharlo. Dice la palabra desechar, con que empieza el versículo 1, viene del término apodemenoi, que ya lo leímos, del verbo apodeo, rechazar o echar fuera, sacar algo que está o que nos está causando mal. Los elementos que manda desechar son toda malicia, que es todo mal pensamiento que nos conduce a actos pecaminosos, todo engaño, que son los errores y falsedades que se acumulan en la mente de toda persona ajena al conocimiento de la verdad, gloria al Señor. Es todo aquello que teníamos nosotros antes de venir a los caminos del Señor. Hipocresía es un acto engañoso. Los actores de teatro producían sonidos engañosos o hipócritas, con máscaras que fingían o alteraban su voz natural. Y las detracciones, este vocablo viene del griego catalalia, formado de 2 palabras, ya las dijimos también, kata, contra, y laleo, hablar. Casi siempre se traduce como murmurar o murmuración. Ese es el mal hábito de hablar en contra de alguien, gloria al Señor. Para desechar estos elementos nocivos es necesario una obra purificadora del Espíritu Santo
en toda la personalidad, de toda la personalidad. Ahí está incluido la mente, los sentimientos y la voluntad. Gloria al Señor. Entramos al inciso B, un fortalecimiento espiritual interno. Gloria a Dios. Cuando el sistema digestivo de una persona ha sido vaciado y limpio de lo que antes tenía, queda esperando llenarse de alimento fresco y saludable. Tras esa limpieza espiritual de la conducta cristiana recetada en el punto anterior, los niños recién nacidos en Cristo quedan con un corazón preparado y dispuesto a recibir el alimento espiritual. Aquí es donde Pedro recurre a la figura central de este pasaje, la leche espiritual no adulterada, en el versículo 2. Esta frase en el manifiesto griego logikon adolon gala podría también traducirse como leche racional pura, pero la palabra racional debe tomarse en el sentido que aparece en Romanos 12:1, donde se habla del culto racional. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé. Al recetar leche pura se está ordenando que se dé al recién convertido la enseñanza totalmente bíblica y muy sencilla. Muchas veces las explicaciones teológicas y las interpretaciones complicadas que dan algunos pueden confundir al nuevo creyente. Gloria a Dios. La palabra logikon, que se traduce espiritual, es más bien la captación racional que el cristiano logra tener del mensaje de la palabra. Es espiritual porque viene de Dios y racional porque lo percibe, lo entiende y lo aplica el corazón convertido. Es interesante notar cómo el apóstol exhorta a los creyentes a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿No les recuerda esto los primeros momentos o los días de su vida cristiana? Gloria a Dios, todos cuando comenzamos la vida cristiana teníamos muchas cosas que íbamos dejando y muchos los dejan poco a poco porque las cosas no se pueden dejar, gloria a Dios, de momento. Otros los dejan más rápido y otros pues van poquito a poco. Dice, no recuerdo esto los primeros momentos, no le recuerda esto los primeros momentos de su vida cristiana. No es verdad que los recién convertidos quedan con un gran apetito espiritual que los hace desear más de Dios cada momento. Hay personas que casi no quisieran salir de la iglesia. Esos son los recién convertidos. Cuando venimos al Señor, cuando acabamos de recibir al Señor, se deleitan escuchando la palabra, cantando las alabanzas al Señor y compartiendo con los hermanos en Cristo. Y esto a veces el culto se extiende. Esto se debe a que no cabe duda que han gustado la benignidad del Señor, como concluye el versículo 3. Gloria al Señor. Así que cuando estamos deseosos o estamos recién convertidos, tenemos mucho deseo de buscar del Señor y siempre estamos pendientes de orar y de buscar más bendición y que el Señor nos llene de su espíritu. Gloria a Dios. Así es que tenemos que ser, como dice aquí, aunque ya nosotros, la mayoría no somos recién convertidos, pero tenemos que seguir, gloria a Dios, como aquellos que buscaban o que buscan cada día más del Señor. Así tenemos que ser nosotros. Gloria al Señor. Dice aquí que pregunte a algunos que están todavía bebés en el Señor si sienten hambre y sed espiritual. Aquí todos tenemos hambre y sed espiritual todavía, porque estamos buscando del Señor en todo momento. Gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo es el que nos hace una limpieza profunda en el corazón para que el alimento espiritual
que es la palabra del Señor, pueda ser provechoso. Gloria al Señor. La segunda parte lleva por título La piedra viva para unos y de tropiezo para otros. Esto está en Primera de Pedro, verso 4 al 8, el hermano Darío. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Hasta el 8? Sí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gloria a Dios. Aquí habla de la piedra viva. Dice que se usa aquí. Gloria a Dios. La frase griega litón sonta. Así como se describe a los creyentes como molitoisontes, piedras vivas, en lugar de la palabra petra o petros. A la piedra del ángulo, en el verso 6, la expresión litón acrogoniation significa piedra de esquina, la que sostiene y une a dos paredes. Y la piedra de tropiezo, que es la litos proscómatos, era la que sobresalía en la esquina principal y por eso muchos tropezaban en ella. Dice que en estas construcciones antiguas se hacían sin hierro ni cemento. Gloria a Dios. Como no se hacían como las modernas, gloria a Dios, que se hacen ahora con mucho hierro y con mucho cemento. La piedra, se usaba la piedra de esquina, que era la de suma importancia para la firmeza de las paredes de ese edificio. Esa era la piedra angular. Gloria al Señor. Dice el inciso A, piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. En los versos 4 al 5 dice: de la figura del desarrollo de los creyentes vía la alimentación espiritual, el apóstol pasa al tema de la edificación y construcción. En las construcciones modernas, los cimientos se sustentan sobre enormes columnas subterráneas fundidas con hierro, piedra y cemento. En cambio, las construcciones antiguas tenían que sustentarse sobre grandes piedras cuidadosamente seleccionadas y colocadas. El interés del escritor era exhortar a sus lectores a permanecer firmes en Cristo, en un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes. Él quería enfatizar que Cristo es el único fundamento de la fe. Lo primero que hace es presentar a Jesús como la piedra viva, litón sonta, aunque aquí no se usa el sinónimo petra para piedra, sino litos, el sentido es el mismo. Pedro recordaba que Jesús le dio
a él el nombre arameo Cefas, que se traduce al griego Petros, que quiere decir piedra, pero en ningún momento pretende ser él la piedra angular o fundamental de la fe, sino que atribuye ese lugar solamente a Cristo, el Hijo de Dios viviente, tal como le fue revelado por el Padre en Cesarea de Filipos. Mateo 16, versos 16 al 18. Para aclarar mejor esa situación, Pedro no solo habló de Jesús como piedra viva, sino que también llamó a los creyentes piedras vivas y los exhortó a acercarse al Señor para ser edificados en él. Gloria a Dios. Los edificadores que rechazaron a Jesús eran los líderes judíos, pero para sorpresa de ellos, Dios el Padre señaló a su Hijo unigénito como la piedra escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, por medio de la confesión de Cristo, si nos acercamos a Él, seremos edificados. Este acercamiento a Jesús es la obra que realiza el Espíritu Santo cuando rendimos nuestra vida al Señor. Gloria a Dios. El propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual, es decir, un templo en el cual se esté ofreciendo sacrificio de alabanza a su nombre, como se manda en Romanos 12, del verso 1 al 3, por medio de nuestro servicio como testigos de su gracia y anunciadores del Evangelio. Él nos establece como un sacerdocio santo. No somos levitas, pero formamos parte del sacerdocio de Melquisedec. Por medio de Cristo, nuestro Melquisedec, nuestros sacrificios de fe y amor son aceptables a Dios, como dice el versículo 5. El inciso B, versículos del 6 al 8. La piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Los judíos leían la profecía de Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. También recordaban las palabras que Dios le dio al salmista poexílico. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22. Sin embargo, en su ignorancia y dureza de corazón, siempre le dieron a esta profecía un sentido histórico y netamente patriótico. Ellos pensaban y aún piensan que la piedra es Israel. Pero el Señor les reveló a Pablo que esa piedra, cabeza del ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús, como dice Romanos 9:33. Y por si esto no basta, enfatiza en otro lugar, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. Como dice Efesios 2:20-21. Pedro, quien había leído los escritos de Pablo, corrobora esta interpretación refiriéndose a Jesús. El que creyere en él no será avergonzado, como dice el verso 6. No obstante, algunos optaron por rechazar a Jesús y desecharlo de su vida. Para estos, él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, como dice el versículo 8. La piedra de esquina regularmente sobresalía de las demás, por lo que algunos descuidados tropezaban en ella y se caían. Pedro usa esta metáfora para indicar que Jesús, quien para nosotros es el Hijo de Dios, el Salvador y Señor de nuestra vida, para los judíos y todos los que no creen, Él es piedra de tropiezo y de caída para aquellos que no creen. Gloria a Dios. Pero la gente no tropieza porque el Evangelio sea muy complicado o porque haya algo en él engañoso o malo. Los incrédulos tropiezan en la palabra y caen porque son desobedientes. Y caen, gloria a Dios, cuando el individuo se opone a la voluntad de Dios
y quiere vivir de acuerdo con sus propias ideas, se enreda y queda confundido al grado de causar escándalos al evangelio, gloria a Dios. Por eso hay tanta gente que por ahí está tan enredada en diferentes religiones, como ellos, es lo que ellos tienen, gloria a Dios, porque no tienen la palabra de Dios, o la tienen, pero la han tergiversado, gloria a Dios. Y como son desobedientes, ellos no quieren acatarse a la voluntad de Dios. Quieren vivir de acuerdo a sus propias ideas. Por lo tanto, siempre están enredados en ellos mismos, gloria a Dios. Y a veces también quieren enredar a muchos que están, gloria a Dios, que estamos en el Evangelio. Pero si nosotros nos dejamos, aleluya, engatusar de ellos, quiere decir que estamos leyendo la palabra y estamos practicando lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice aquí que permita a los estudiantes que puedan decir algo acerca de las cualidades que debe tener un creyente para ser considerado como una piedra viva. Eso que yo le acabé de decir es lo que necesita para ser un creyente, gloria a Dios, en Cristo. Como dice en el versículo 9. Lo que dice, mencione los 4 nombres que el apóstol le asigna a la iglesia en el versículo 9, pues son esos mismos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Gloria al Señor. Entramos a la parte 3. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 9, hermana Maricel. Un comentario. Amén. Antes de entrar a esta parte número 3. Como dice que la piedra viva viene siendo piedra de tropiezo para otros, como son los ateos, porque Cristo es una piedra de tropiezo para los ateos. Amén. Porque ellos no creen en Cristo Jesús. Jesucristo viene siendo la piedra de tropiezo para ellos. Amén. Y para muchos que no creen en Jesucristo. Amén. Eso es lo que hemos querido decir, sí. Gloria a Dios, los ateos y los que no son ateos, porque hay muchos que son religiosos, pero también no están fundados sobre la roca que es Cristo. Gloria al Señor. Amén. La hermana Maricel nos lea el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dice 1 Pedro 2:9, linaje escogido. Genos eclectón no es el Israel de raza judía, por lo que se ve en el verso 10, sino que se refiere a la iglesia, el Israel espiritual por medio del renacimiento. Gloria a Dios. Y después está pura que anunciéis las virtudes en el versículo 2:9. La bella frase, tas cretas evangeleite, se debe entender como propagar las noticias acerca de las proezas del Señor. Y ahora sois pueblo de Dios, del versículo 10, por medio del nuevo nacimiento y la adopción, los cristianos venimos a ocupar un lugar especial en la familia de Dios. Gloria a Dios. El inciso A dice, nuestro deber es anunciar las virtudes de Cristo. Este es el versículo 9 que leyó nuestra hermana. Dice, los 2 puntos anteriores de esta lección, ser alimentados para crecer en el Señor y edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, llegan a su clímax en esta sección. Aquí el apóstol indica
que si creemos y somos edificados en Cristo, es para que sirvamos en el reino de Dios. Los 4 calificativos que él da a los creyentes en el versículo 9 son expresiones que describen los distintos aspectos de la obra que Dios ha realizado en los que hemos creído en Cristo. Linaje escogido. Con la frase Genosecletón se recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, como dice Juan 15:16. La palabra eclectón tiene la misma raíz del término eclesia o iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios porque Él nos escogió en Cristo. Gloria a Dios. Número 2, real sacerdocio. En la iglesia cristiana todos debemos funcionar como reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6. Los oficiales se titulaban presbiteros y episcopoi, presbíteros y supervisores. Los miembros de la iglesia, si guardan su dignidad delante del Señor, son todos sacerdotes y servidores para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice el verso 5. Y tercero, nación santa. Este calificativo y el anterior le fueron dados a Israel en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero cuando Israel natural falló, Dios tuvo compasión de nosotros los gentiles y envió a su Hijo para que nos redimiera del pecado y la ignorancia en que nacimos. Nos hizo renacer en la palabra, 1 de Pedro 1:23, y nos constituyó en una nación santa para darles una lección a los judíos. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, como dice Romanos 11:11. Y número 4, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos como iglesia. Como iglesia le pertenecemos a Dios doblemente. Primero, somos suyos por derecho de creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, verso 3. Segundo, somos suyos por la obra de redención, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice Romanos 5:6. Ahora, nuestro deber número 1 como cristianos es anunciar las virtudes tazaretas, las proezas de nuestro Dios. Lo primero que hizo fue llamarnos de las tinieblas a la luz admirable por medio del Evangelio. Luego nos santificó en la sangre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y seguidamente nos sustentó y edificó en su palabra santa. Ahora somos siervos y sacerdotes suyos para que otros conozcan sus maravillas. Ese es el plan supremo de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Entramos al inciso B. Si no hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, si no, seguimos. Gloria a Dios. La parte B, que se titula Nuestro privilegio es alcanzar misericordia. El verso 10. El verso 10 por aquí, la hermana Salia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. El mayor privilegio del creyente como parte del nuevo pueblo de Dios es haber alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Si no fuera por esa misericordia de Dios, nadie podría ser salvo. Desde los días de Noé, Jehová estaba dispuesto a exterminar al género humano, por cuanto todos se habían apartado de él y se habían corrompido en el mundo antediluviano, como dice en Génesis 6. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Noé y lo guió a construir un arca en el cual se salvaron
8 personas y los animales. Pero el arca era solo un tipo de Cristo, el medio perfecto y suficiente que él usaría para salvar a todos los que quisieran creer en el Evangelio. Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esa misericordia estaba limitada a los descendientes de Abraham, el pueblo que Dios había escogido originalmente. No obstante, cuando los judíos rechazaron al Hijo de Dios y no dieron crédito a lo que los profetas habían dicho de él, entonces Dios amplió el ámbito de su amor redentor y se compadeció, de nosotros los gentiles. De ahí que Pedro se goza en declarar en el versículo 10 que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una traducción literal de esta frase diría: los no compadecidos ahora son compadecidos. Gloria al Señor. La palabra misericordia viene del griego eleo, que es la manifestación externa de la compasión e incluye tanto la necesidad del que la recibe como los recursos del que la otorga. Yo creo que estamos viviendo momentos en que si no fuera por la misericordia del Señor, todos seríamos víctimas de la miseria y de la condenación. Debemos expresar, gloria a Dios, en nuestra oración las mismas palabras del lamento de Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:22. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya que terminamos, vamos al resumen o la reflexión de este estudio. Dice, los 3 mensajes de esta lección se dan en una secuencia lógica y natural. Lo primero que Pedro ordena en este capítulo 2 es una limpieza profunda del corazón, desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las murmuraciones. Una vez purificado, el creyente está capacitado para recibir la leche espiritual no adulterada. La segunda metáfora es la edificación del creyente. Primero se establece que Jesús es la piedra angular o de esquina. Sobre ese fundamento, Efesios 2:20, podemos ser edificados nosotros como piedras vivas. 1 Pedro 2, del 4 al 8. La razón de estos dos procesos, la alimentación y la edificación, es que sirvamos a Dios como casa espiritual y sacerdocio santo. Versículo 5, perdón. Luego se nos manda que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 9. Gloria a Dios. Vamos a entrar rapidito a las preguntas y respuestas. Dice, ¿cuáles son las 3 acciones que menciona Primera de Pedro 2, del 1 al 4, que debe hacer todo creyente? Hermano. Primero es rechazar maíz, hipócrita y vendían y mal palabras, y entonces cogen el leche puro de la palabra de Dios. Amén. Dice aquí cuáles son las 3 acciones que menciona que debemos hacer o que debe hacer todo creyente. Primero dice desechar lo malo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después desear la palabra de Dios. Y como tercera cosa, acercarnos a la roca que es ¿quién? Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Número 2, la número 2. Si me la puede contestar el hermano Darío. Dice, ¿qué podemos decir a aquellos que dicen que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia es edificada? Eso lo dicen los católicos. Cristo es el único fundamento de la fe. Amén. Dice que un hombre jamás puede ser un fundamento sólido para la iglesia. Y que Pedro mismo dijo que Cristo es la piedra viva. Y Pablo también lo afirmó en 1 Corintios 3:11. Gloria al Señor. La número 3. ¿Cómo llama 2 de Pedro 2:5 a todos los creyentes? Hermano Richard. Piedra viva. Piedra viva, amén. La número 4. ¿Por qué Cristo es una roca de tropiezo para muchos? Porque no creen en la palabra. Muy bien, porque muchos tropiezan y caen porque son incrédulos y ¿qué más? Y no creen en la Y palabra. desobedientes. No quieren obedecer. Gloria al Señor. Y la última, la hermana pastora, mencione las expresiones que Pedro utiliza para referirse a la iglesia. Casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo de Dios. Amén. Así que hasta aquí este estudio. La semana próxima vamos a seguir con Jesús, el modelo perfecto. Así que Dios les bendiga. Déjame limpiar un poquito aquí. Y el pastor, nuestro pastor con nosotros. Dios sea la gloria, que bueno el Señor, alabado Dios. Está muy calladito, podemos adorarle y podemos bendecirlo, alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta clase que vamos a tener, hermano, en este trimestre. Alabado sea el Señor, a Dios damos la gloria y la honra, alabado Dios. Estas clases que vamos a tener son de suma importancia en nuestra vida, en lo que es la doctrina, alabado Dios. Y lo que decía el teólogo, alabado sea el Señor, de la siguiente manera: nos encontramos frente a dos de los escritos más interesantes del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pedro. Estas fueron dirigidas con el propósito de infundir aliento a aquellos cristianos judíos que estaban sufriendo pruebas y persecución lejos de su hogar al ser perseguidos, alabado Dios. La primera carta apareció en un momento en que las iglesias del Mediterráneo se acercaban a pruebas y tribulaciones como nunca las habían tenido. Si estamos viviendo tiempos de pruebas también, hermanos, yo los considero ahora también estos ahora que estamos viviendo. Uno de los puntos que tocó el hermano fue en la primera parte, en el inciso B. Un comentario bien interesante. Mire lo que dice: hay personas que casi no quisieran salir de la iglesia cuando acaban de recibir al Señor. ¿Y qué pasa después que ya lo recibieron? Es mi pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud como pueblo e iglesia? Estar en la iglesia no quiere decir... Es la misma que desde el principio. Porque si en algo refutó el Señor, fue aquella iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el libro de Apocalipsis. No le encontró bien ante él, le dijo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Alabado Dios. Y entonces, ¿qué pasó en el principio? Que al pasar los años comenzó a morir. ¿Qué usted cree, hermana Salia? Porque Cristo no cambió. ¿Quién cambió? Usted y yo. Nosotros cambiamos, porque Cristo no cambia. Entonces yo creo que es necesario, como sucedió en este tiempo, también debería suceder ahora, hermano. Nuevamente, alabado sea el Señor,
dice que el interés del escritor era exhortar a sus lectores a permanecer firmes en Cristo en un tiempo en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los creyentes. ¿Y qué está aconteciendo hoy en día? Hoy en día se ha levantado igual muchos que antes eran y ahora ya no lo son. El mismo apóstol Pedro dijo, salieron de nosotros, estuvieron en medio nuestro, y después de haber tenido este privilegio de poder enseñar, predicar y conocer, testificar de Cristo y mantenerse en esta palabra, han comenzado a desviarla y acomodarla. Por eso decía, la iglesia no necesitamos espectáculos, alabado Dios. La iglesia lo que necesitamos es ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, cada día más y más, sabiendo que su venida está cerca, amados del alma, alabado Dios. Y como de la misma manera que en aquel tiempo estaban los falsos maestros, antes, hoy en día tenemos también que falsos maestros, religiones. No, ustedes predican así porque ustedes son unos rajatablas. No, nosotros no somos unos rajatablas, ni somos legalistas, alabado sea el Señor. Nosotros lo que queremos es asegurarnos, alabado Dios, de que lo que está aquí se predica y se enseña tal como el Señor espera que sea, con amor y con misericordia también, alabado Dios, y no señalándonos el uno al otro, alabado Dios. Pero hay que predicar y hay que enseñar estas grandes verdades como son. Que sucedió en aquel tiempo, sucede hoy también, alabado Dios. Y en nuestro deber como pueblo e iglesia, mantenernos firmes en el Señor, amados. Esta palabra aquí nos habla, que era parte de estos primeros versículos, decía el maestro de la clase anterior, y entonces le aprovechaban para dar la introducción en esta segunda clase, alabado sea Dios, porque era muy necesario. La semana pasada se hablaba de la santificación. El Señor demanda que seamos santos, porque decía que Él era santo, sed santo. ¿Se acuerdan? Que estudiamos el capítulo número 1, alabado Dios, que uno de mis preferidos versículos es que a veces lo decía aquí cuando tenemos la oportunidad, alabado sea el Señor, lo decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Alabado Dios, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Se sobre y esperar por completo la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo, alabado Dios. Y esto también es parte de la santificación. La santificación es un proceso, amado, alabado Dios, pero deberíamos anhelarlo, deberíamos de desearlo. Por eso es que yo le digo, alabado Dios, que cuando Cristo llega a nuestras vidas, usted tiene esa hambre y esa sed de la justicia de Dios, de conocerlo, alabado Dios. Especialmente nosotros que vinimos a Cristo ya siendo adultos, porque despreciamos a Cristo en la juventud. Entonces ya adultos, el Señor nos alcanzó, alabado Dios, qué bueno que nos alcanzó. Y entonces hay que vivir enamorado y apasionado por Cristo, amado, alabado Dios. Esta próxima clase que viene es bien bonita también, la va a tener la hermana Ramonita, de cómo Cristo nos dio el ejemplo. Y nosotros no podemos decir que como iglesia que Cristo era Dios. No, Él nos dio el ejemplo como ¿qué? Como hombre, alabado sea el Señor. Y al Rey damos la gloria y la honra. Le damos gracias a Dios por todas las cosas lindas que Él sigue haciendo. Gracias al hermano Ángel, alabado Dios, por dirigirnos. Alabado Dios, ya tenemos los expositores. Estudiemos los hermanos en la semana las lecturas. Alabado Dios. Pregúntele al maestro, incomode al maestro. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Si Él no nos hace preguntas, vamos a hacerle nosotros preguntas. Yo como maestro no le voy a hacer preguntas al maestro. Y es lo que siempre digo en las clases a los maestros, que de hecho vamos a comenzar las clases nuevamente otra vez los maestros. Alabado Dios, yo les diré el orden que vamos a tener. Alabado Dios, porque queremos concentrarnos en la vida del pueblo. Alabado Dios, para cada uno de nosotros el Señor nos llama hermano, para que podamos ser partícipes a otros de estas grandes verdades. Yo me gozo con el hermano Giovanni. Él tiene tantas preguntas y las respuestas vienen y las encuentra a través de ¿qué? De la preciosa palabra del Señor. Y procurar tener esa hambre, hermano. No podemos desmayar, cada día nosotros vamos a aprender y el Espíritu Santo nos sigue hablando. Le damos las gracias a cada de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron a través de esta plataforma del Facebook Live, esperando que haya sido de gran bendición para cada una de vuestras vidas. Le hacemos la invitación, así nos ayude el Señor,
para que se conecte con nosotros. Si hubiera inclemencia del clima, que no podemos llegar al templo, alabado Dios, no se puede, que yo le tiro desde mi casa un Facebook Live también, alabado Dios, y no nos vamos a quedar en cero, alabado Dios. Que la paz de Dios llene su vida. Nos vemos entonces.